llegó el día en el que puedo hablar de este jugador en el Perfiles Fantasy. Un corredor que he intentado llevarme en absolutamente todos los drafts o mock drafts que ya he hecho a estas alturas de la temporada baja de Fantasy Football. Segunda ocasión que me pongo esta gorra naranja de los Broncos y no estoy intentando crear un hype desmedido de la ofensiva de Denver, tal como sucedió el año pasado. Para nada, estamos lejos de eso. Pero Jerry Jeudy vale la pena. Y también Samaje Perine. Mucho hemos dicho quién es league winner, quién no es un league winner. Y me parece que Samaje Perine entra en esta definición, pero de manera acotada. Y déjenme me explico. Cuando pensamos en un league winner, normalmente pensamos en alguien que puede ser valioso a lo largo de la temporada o que puede ser extremadamente valioso en la parte final de la misma. Ese jugador que nos puede dar el último empujón para agarrar un trofeo fantasy, para ganarnos ese anillo o ese cinturón, ese campeonato. Pero ¿y por qué no definir a un league winner, a un running back que puede darnos las victorias de inicio de la temporada que necesitamos para llegar a playoffs? A lo mejor sí, no aplica league winner, pero no sé cómo describirlo, alguien que nos puede empujar a playoffs, y ese es Samaje Perine. Y a lo mejor ahorita voy a iniciar con algo que los puede desentusiasmar, pero confíen en mí, quédense aquí conmigo para que tengan en la mira a este corredor. Como siempre lo hago en los perfiles, primero empecemos con sus rankings de fantasy. Y lo tengo como running back 32. Ese es el dato que quizá los pueda desentusiasmar. ¿Por qué habría de hablar maravillas de un running back que tengo como el running back 32? Ni siquiera en los rangos de un running back top 24. Y lo que pasa es que esto es lo que espero que sea su rango en la temporada completa. Los rankings, recuerden que funcionan a base de proyecciones, lo que creemos que sucederá con un jugador y en el rango en el que va a terminar al final de la temporada, tomando en cuenta todo el año. Pero hay que recordar que Javonte Williams sufrió una muy severa lesión en la semana 4. Se tronó el ligamento anterior cruzado y además el ligamento posterior. Es una lesión muy compleja, sobre todo para los running backs. Y el tiempo estimado de regreso es difícil de predecir. Los Broncos creo que nos han mandado mensajes inequívocos de que consideran que Javonte Williams no va a estar listo para el inicio de la temporada. Uno con la adición de Samaje Perine y otro que exploraron la posibilidad de añadir a Dalvin Cook. Y esos mensajes son el mejor indicador sobre el estatus de Javonte Williams. Si Javonte puede perderse las primeras 4 a 6 semanas de la temporada, iniciar el año incluso en la lista de PUP, de Player Unable to Perform, aquí es donde Samaje Perine va a tener muchísima relevancia. Porque en automático lo convierte en el running back 1 de este equipo, casi fungiendo como caballo de batalla. Y esto no solo tiene que ver con que no hay nadie detrás de él, sino propiamente con lo que puede dar Samaje Perine. Sean Payton pidió específicamente la adición de este jugador. Y tiene un porqué. En su radiografía, fungió como el running back 2 de los Bengals detrás de Joe Mixon y fue bastante productivo en ausencias del corredor principal de Cincinnati. En las últimas 3 temporadas ha tenido 10 juegos con al menos 9 acarreos. En esos juegos promedió 15 toques, 81 yardas totales y 16.9 puntos fantasy por juego. Hablando específicamente del 2022,
destacó en algunas métricas y respondió bien en utilización en juego aéreo. Es un running back versátil que tiene buenas manos. Fue el running back 11 en puntos fantasy por oportunidad, running back 19 en recepciones totales, el 21 en yardas recibidas, el running back 15 en yardas por ruta recorrida y el running back 16 en yardas por toque. Recuerden que estos números, sobre todo los que tienen que ver con todo el año, como recepciones y yardas por recepción, esto es a pesar de haber tenido un rol bastante limitado, que después en la parte final de la temporada empezó a ser más utilizado en ese aspecto incluso que el propio Joe Mixon. Pero para hablar de lo que puede ser el 2023 para Samaje Perine, ya lo decía un poco que detrás de él no hay absolutamente nadie que sea una amenaza en toques. Los Broncos tienen a Tyler Badie, tienen a Tony Jones y a Lael McLaughlin. O sea, ¿quién es, perdón? Samaje Perine, en ausencia de Javonte Williams, va a ser caballo de batalla en una ofensiva que esperamos una mejora respecto de lo del año pasado. Samaje Perine puede ser un running back 2 muy confiable para el inicio de la temporada. Y como lo decía hace un momento, claro que la parte importante es el cierre y los playoffs. Es donde conseguimos los campeonatos. Pero recuerden que las primeras 6 semanas de temporada son el 40% de la temporada regular de Fantasy. ¿Por qué habría que evitar a un running back que sabemos que puede tener un valor limitado cuando puede regalarnos victorias importantes que son vitales para después estar en una mejor posición para avanzar a playoffs, para agarrar ese boleto a playoffs tan ansiado? Samaje Perine es una gran opción en una construcción de roster hero running back o zero running back. Claro, obviamente tienes que elegir a más corredores a partir de la ronda 8 que puedan cubrirte eventualmente con el bajón que va a tener Samaje Perine ante un posible regreso de Javonte Williams. Pero ¿y si lo de Javonte Williams tarda un poquito más? Vas a poderle sacar mucho más producción a este corredor. Su situación actual, en cuanto a ADP se refiere, está siendo seleccionado en la ronda 9, 905 para ser específico, es decir, en la primera parte de esta ronda 9, como el running back 35. Me parece un gran valor. Y ya lo he dicho en los streams, si eliges a Samaje Perine, después puedes arriesgar aún más eligiendo a Alvin Kamara. Ante una posible suspensión, el mejor corredor para suplir a Alvin Kamara no está en los Saints, está en los Broncos. Y hablo de suplirlo en un equipo fantasy, obviamente. Porque claro, Jamal Williams, Kendre Miller pueden lucir como opciones interesantes ante una posible ausencia de Alvin Kamara. Pero sabemos que Samaje Perine va a ser el corredor principal. No va a estar involucrado en un comité de ninguna manera. Obviamente, a menos que el panorama cambie posterior a la publicación de este Perfiles Fantasy. Un trade, la adición de Dalvin Cook, la adición de Ezekiel Elliott, de Kareem Hunt. Pero no creo que se vaya a dar. Creo que los Broncos están muy cómodos teniendo a Perine como su running back principal y caballo de batalla en lo que regresa Javonte Williams. Y lo he dicho, me parece que tiene potencial top 15 semana a semana, en tanto regresa un corredor que nos gusta muchísimo, Javonte Williams. Una lástima por él, pero hay que saber aprovechar oportunidades cuando las tenemos enfrente.